llamada la tierra prometida, y también le dijo que de ahí iba a salir un Mesías, un rey. ¿Se entiende eso, verdad, hermano? Yo sé que la hermana Chepita que ha venido hoy lo entiende. ¿Ve, hermana Chepita? En el libro de Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, Dios cumple su promesa. Dios saca a ese pueblo de una nación que se llama Egipto. Ahí estuvo ese pueblo por 400 años. Y Dios usa a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. En el libro de Josué nosotros podemos ver cómo Dios cumple esa promesa. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? Entendemos, ¿verdad? Que el libro de Josué nosotros vemos Dios cumpliendo la promesa, dándoles una tierra, la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y ahí, hermanos, está el pueblo ya. Pero como Dios les ha dado leyes, Dios les ha dado ordenanzas para que el pueblo aprenda a adorar a Dios y también para que el pueblo sea luz en medio de las demás naciones. Pero en el libro de Primero de Samuel, en el libro de Jueces y en el libro de Primero de Samuel, nosotros vemos que el pueblo rechaza a Dios como su rey. Y dicen, no queremos un profeta como Samuel. Queremos un rey como las demás naciones. Queremos llevar el orgullo de las demás naciones. Queremos ser como las demás naciones. Un rey que los defienda. Entonces, el pueblo de Israel, en primer libro de Samuel, rechaza a Dios como rey. Entonces, Dios les da un rey. ¿A qué rey les da, hermanos? A Saúl. Un rey elegante, de hombros arriba, no había otro más alto que él. Pero Saúl es un rey malo, un rey que hace su propia voluntad, un rey que busca agradar a los hombres y no busca agradar a Dios. Entonces, en segundo libro de Samuel, Dios levanta a un rey que es conforme a su corazón, pero no es el rey que él ha dicho, el Mesías. Entonces, en segundo libro de Samuel, Dios levanta a un rey llamado David. En segundo libro de Samuel, David se ve como aquel rey que es semejante al rey que iba a venir. Y entonces, David, ahí en Primera de Reyes, unifica las 12 tribus de Israel. Él se hace rey de las 12 tribus. Dios lo hace rey de las 12 tribus. Hay unidad. Y entonces ahí comienza la línea de los reyes. Ahí comienza la línea de los reyes. ¿Qué comienza con David, hermano? Toda la dinastía de los reyes que iban a venir. El primer rey que viene de la descendencia de David es Salomón. Por eso, en primera y segundo libro de Samuel, Reyes, nosotros vemos a Salomón instituido como un rey. Y entonces vemos a Salomón cómo prosperó ese reino, cómo hubo abundancia de riqueza, cómo hubo abundancia de sabiduría, cómo hubo paz en todo el territorio. Pero no solamente vemos en Reyes la prosperidad de Salomón, sino que vemos el declive. ¿Qué vemos en Salomón, hermano? Hermano, al final del reinado de Salomón, él es el rey más idólatra que hay. Si hay un rey idólatra, hermano, que se hizo idólatra, fue Salomón. Tuvo 1000 mujeres, 700 se casó con ellas y tenía 300 concubinas. Hermanos, fue un rey
que tuvo muchos carros, muchas riquezas, violó todos los principios de Dios y adoró a los ídolos más abominables que Dios abominaba. Y entonces, hermanos, después de Salomón, el reino de Israel se divide. ¿Qué pasó después del rey Salomón, hermano? El reino se divide. Y entonces se llama el reino del norte, ¿verdad? El reino del norte, que es el reino donde están 20 reyes de Israel con 11 tribus. Ahí se dividió el reino. El líder de ese reino, el primer líder de ese reino fue Jeroboam. ¿Quién fue, hermano? Jeroboam. Y el reino del sur, que son los descendientes, los reyes descendientes de David, donde estaba la presencia de Dios, que es el reino del sur. El líder de ese reino era ¿quién, hermano? Roboam, hijo de Salomón. Entonces, luego de eso, hermano, hemos visto que de los 20 reyes que descendientes del norte, de los 20 reyes, ninguno fue bueno. Ninguno fue bueno. No tenemos ahí la diapositiva, ¿verdad? No, ¿verdad? Tenemos ahí. Vamos a ver. Miren los 20 reyes del reino del norte. Va. De los 20 reyes del norte, hermano, ni uno bueno. ¿Cuántos buenos, hermano? Ni uno bueno. Y de los 20 reyes del reino del sur, hay aproximadamente 8 reyes que sí fueron buenos. Y entonces, hermanos, en lo que Rosita viene, en lo que ella viene, nosotros vimos el domingo pasado que como Dios es fiel, Dios es ¿qué, hermano? Fiel en todas las áreas, ¿verdad? Dios fue fiel en enviar profetas para amonestar a ambos reinos. Entonces, como ellos no recibieron la amonestación, entonces Dios fue fiel en cumplir sus maldiciones sobre cada reino. También Dios fue fiel ¿en qué más, hermanos? Sí. Dios, hermanos, fue fiel en enviar a los profetas. Dios fue fiel en castigar cuando ellos violaron el pacto. Pero también Dios fue fiel en guardar un remanente. Un remanente, un pueblo de donde Él iba a sacar a su rey. Entonces, ahí está, ¿verdad, Rosita? Ahí está. Estos son los reyes del norte. Pásele, mire, ahí está. ¿Quién encabeza la fila? Veamos, Rosita, más arriba. Jeroboam, ahí está, no, ahí está bien. Jeroboam 1, Nadab, Basa, Ela, Simri, Tibni, sigamos. A ver si hay alguno bueno. Sigamos, Rosita. Ahí está Joás, Jeroboam 2, Zacarías, Pecajías, Pecaf, Oseas. ¿Quién más? No hay ni uno bueno. Ya pasamos los del norte, ¿verdad? Ahora veamos los del sur. Encabezó la fila el hijo de Salomón, Roboam, Abías, Asa. Asa fue bueno.
Ahí está. Josafat fue bueno. Joram, malo. Sigamos. Ocosías, malo. Atalía, mala. Joás, bueno. Amasías, bueno. Usías, bueno. Sigamos. Jotam, bueno. Ahaz, malo. Ezequías, bueno. Manasés, malo. Amón, malo. Sigamos. Josías, bueno. Joacás, malo. Joaquín, malo. Joaquín con N, malo. Y Sedecías o Sedequías, que fue el último, fue malo. Entonces, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Gracias. Entonces, hermanos, como Dios les envió profetas y no se arrepintieron, ambos reinos fueron mandados como disciplina a la cautividad. El reino del norte, donde están los reyes de Israel, los más malos, fueron enviados ¿a qué país, hermano? A Siria. ¿A dónde, hermanos? A Siria. Los del norte. Nunca más Israel regresó. ¿Se oyó eso, hermano? Nunca más. Y los reyes, el reino del sur, o sea, el reino de Judá, fue enviado ¿a dónde, hermanos? A Babilonia. Ahí estuvieron ¿cuántos años, hermanos? 70 años. Y a los 70 años, Dios los regresó. Entonces, hermanos, habiendo dado más o menos ese como un repaso, vamos a ver ahora de qué manera vemos el Evangelio a Jesucristo en el segundo libro de Reyes. ¿Qué vamos a ver ahora, hermanos? ¿De qué manera vemos a Jesucristo, el Evangelio, en segundo libro de Reyes? Hermanos, dentro de los reyes que fueron llevados a Babilonia, hay un rey que fue llevado, que se llamaba Joaquín. ¿Cómo se llamaba? Joaquín. Ya va a ver usted a Jesucristo en este rey. Joaquín con N. Este rey fue llevado a Babilonia cautivo, preso allá. Dios había prometido que del linaje de David, o sea, del linaje de este rey, iba a preservar su remanente, a su Mesías. Entonces, ¿qué pasó con Joaquín? Si Joaquín fue llevado preso, ¿a dónde, hermanos? Y estaba preso ahí. Joaquín es conocido también como Jeconías. ¿Cómo se le conoce a Joaquín, hermano? Jeconías. Penúltimo de los reyes de Judá. Era hijo y sucesor de Joaquín, con M. Este Joaquín, con N, duró solo 3 meses en el trono de Judá. Se entregó al rey de Babilonia, Nabucodonosor, y Nabucodonosor lo llevó cautivo a Babilonia, apresado en la cárcel de Babilonia. Pero veamos la fidelidad de Dios. Vamos a ver ahorita la fidelidad de Dios al guardar un remanente para de ahí levantar ¿a quién? A su rey. Veamos por favor Segundo de Reyes 25, del 27 al 29.
Segundo de Reyes 25, del 27 al 29. Dice, pongamos mucha atención, porque a veces solo le ponemos atención a las historias bonitas, pero en estas genealogías hay vida. Aconteció que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año en que comenzó a reinar, sacó de la prisión. ¿A quién, hermano? ¿A quién sacó de la prisión, hermano? O sea, a Jeconías. Es el mismo Jeconías. Lo sacó de la prisión. Y le habló con benevolencia. Y puso su trono por encima de los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. 29. Le cambió sus vestidos de prisión y comió en la presencia del rey siempre, todos los días de su vida. Y para su sustento se le dio de continuo una ración de parte del rey, una porción para cada día. Todos, ¿qué dice, hermano? Días de su vida. ¿Quién, hermanos, puso en el corazón de Nabucodonosor, rey de Babilonia, sacar a este hombre de la prisión, ponerle nuevamente la corona, ponerlo dentro de los reyes y ponerle un trono más alto y permitirle que comiera desde ese día en la mesa del rey? ¿Quién hizo eso, hermano? ¿Y por qué lo hizo? La fidelidad de Dios. ¿Quién hizo eso, hermano? La fidelidad de Dios. Porque de ahí iba a venir el rey Mesías. Y eso lo vamos a comprobar porque el Mesías viene de los hijos de Joaquín. Veamos en Mateo capítulo 1, versículo 6. A veces a las genealogías uno no le pone atención, pero están llenas de vida, hermano. Mateo 1:6. Y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró ¿a quién, hermano? Jeconías. Y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Ponga atención con Jeconías, porque es el mismo Joaquín. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías, o sea Joaquín, engendró a Salatiel. ¿Quién engendró a Salatiel, hermano? O sea, el rey que fue exaltado, pues. Y ese engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín, y Eliaquín a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, y Matán a Jacob. Jacob engendró a quién, hermano? El marido de María, de la cual nació ¿quién, hermano? Jesús, llamado el Cristo. Dios es fiel. ¿Podemos ver la fidelidad de Dios, hermano? Quizá usted nunca había visto esto, ni nunca lo va a ver.
Pero mi deber es explicarle a Cristo a través de esto. ¿Verdad? Y alguien quizás que me oiga en la radio no le parece muy, como estoy hablando en chino. Pero yo y los hermanos que amamos a Cristo, que amamos el Evangelio, nos gozamos de dónde viene Cristo. De la gran fidelidad de Dios, que en medio del caos, Dios está haciendo una obra. Hermanos, esto nos da esperanza. Su familia puede estar hecha a pedazos. Mire, su familia puede estar patas arriba, rebeldes. Unos para allá, otros para allá. Pero hay uno ahí, y ese es usted, que está confiando en el Señor y dice, Dios está haciendo una obra en medio de nosotros. En medio de las ciudades, por perversas que sean, Dios está haciendo una obra. Y Dios está formando a su rey ahí. Amén, hermanos. Y así fue en aquel tiempo, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Hermanos, Dios, a pesar de todo cuanto pasó, pecado, rebelión, guardó siempre a su simiente, a su descendiente llamado el Cristo. Dios llamó a su simiente y ahora, hermanos, nos guarda a nosotros. ¿Qué hace hoy, hermano? El fruto de esa simiente, su iglesia, somos nosotros. Los redimidos por Jesús, podemos ver la gran fidelidad de Dios a su pacto y a su simiente. Si somos sus hijos, hermanos, podemos descansar en su gran fidelidad, de su cuidado hacia nosotros, por causa de su simiente en nosotros. Yo quiero referirme a todos aquellos que somos hijos de Dios. ¿A quién me voy a referir ahorita? Hermano, si usted es un hijo de Dios, gócese, porque Dios está haciendo una obra ahí. Y Dios tiene un cuidado especial de usted, no por usted, sino porque ahí hay algo de Dios que se está formando en usted. En el buen sentido, no en el sentido jactancioso. Un hijo de Dios es muy valioso. ¿Un hijo de Dios qué, hermano? Es muy valioso. Es templo y morada del Espíritu Santo. Una vez iban 4 a enterrar a un hombre, era bien pobrecito, y ellos a tirarlo al hoyo, hermano. Y un viejo predicador les dijo, tengan cuidado, les dijo, porque ustedes están cargándole a un templo del Espíritu Santo. Un hijo de Dios es muy valioso por el tesoro que hay dentro de cada uno. Y nuestra confianza en las situaciones difíciles es que por causa de su pacto, por causa de que yo soy su hijo, su misericordia está todos los días de nuestra vida, su mirada está ahí. Entonces, hasta ahorita, hermanos, hemos visto el Evangelio a Jesucristo a través de este rey. ¿Cómo se llamaba este rey, hermano? Joaquín. ¿Y el otro nombre? Jeconías, ¿verdad? Jeconías. De ahí salió. Ahora, ¿de qué otra manera nosotros vemos a Cristo en el libro de Reyes? Yo estoy comprobando y llevándolos al libro del Segundo de Reyes para que veamos a Cristo ahí. ¿De qué otra manera, sin forzar el texto, podemos ver a Cristo en el libro del Segundo de Reyes? ¿Se acuerdan, hermanos, que en Segundo de Reyes abundaban bastante los profetas? ¿Quiénes abundaban, hermano? Porque Dios en su fidelidad no dejó sin profetas, ¿verdad? Ahí estaba Elías, ahí estaba Eliseo, ahí estaba Jeremías, ahí estaba Isaías, muchos profetas. Entonces, hermanos,
el ministerio profético en Segunda de Reyes apunta a Cristo. ¿A quién apunta el ministerio profético en Segunda de Reyes, hermano? A Cristo. ¿Cuál era el ministerio de los profetas en Segunda de Reyes? Los profetas guiaban. ¿Qué hacían los profetas? Aconsejaban. Daban palabra al pueblo de Dios. Palabra de advertencia, de arrepentimiento, de esperanza, de consuelo, de salvación. Eso hacían, ¿quién, hermanos? Los profetas. Entonces, los profetas apuntan a Cristo, porque Cristo es el verdadero profeta. Veamos por favor en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: habiendo Dios hablado en tiempos antiguos muchas veces y de muchas maneras a los padres. ¿Por quién, hermano? Oiga bien. Dios habló a nuestros padres por los profetas. Mira el versículo 2. En estos postreros días nos habló por medio de ¿quién dice? Por medio de su Hijo. ¿Ve usted la similitud entre los profetas y Cristo? Los profetas hablaban, amonestaban, guiaban en el Antiguo Testamento. Ahora Cristo, a través de su palabra, nos guía, nos amonesta y nos consuela. ¿A quién constituyó? Dice, heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo. Cristo es el profeta de las naciones. Ahora es Jesús mismo. ¿Quién es el profeta de las naciones ahora, hermano? Cristo. O sea, los profetas en el Antiguo Testamento de lo que hablaban era, pero va a venir uno. Pero va a venir uno que va a hacer señales más grandes. ¿Qué señales más grandes? ¿Qué santo es? Mire, pero viene uno. Ellos anunciaban. Viene uno que es el verdadero profeta, infalible, perfecto, justo. Cristo es el profeta de las naciones. Por eso su espíritu, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Cristo, nos convence de pecado. ¿Quién nos convence de pecado, hermano? El Espíritu de Cristo. Nos hace regresar a la palabra escrita, que a su vez es para nosotros hoy la palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética más segura que tenemos, hermanos? La palabra, la Biblia. No ande usted buscando palabras proféticas en señoras o en señores, ancianos o jóvenes. No ande buscando palabras proféticas usted. En iglesias sencillas, humildes o en iglesias pomposas. No ande buscando usted ahí. La palabra profética más segura que nosotros tenemos hoy en día, ¿cómo se llama, hermano? El Antiguo y el Nuevo Testamento. A la cual dice, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha mientras viene el Señor Jesucristo. Así que, hermano, no se deje impresionar cuando alguien le salga por ahí. Te tengo una palabra profética para ti, Margarita. Dios me habló y soñé y me dijo, cuidado, cuidado. Tenemos la palabra profética, ¿qué dice? Más segura, a la cual hacéis bien estar atentos. Hermano, yo en mi antigua, siempre en el ministerio, mientras estábamos en otro lugar, una vez pasé a una señora aquí, ella me pidió la palabra, una señora, profetiza.
falsa por supuesto. Y comienza aquella señora a volarle leña a los hermanos, tomando autoridad sobre los hombres, fuera de contexto. Una mujer no puede exhortar a los hombres en un ministerio bíblico. No puede. Una mujer puede dar testimonio acá, pero yo los exhorto a ustedes. No, cuidado, cuidado. No puede ejercer autoridad sobre los hombres. Eso está establecido en la palabra. Y yo me acuerdo, hermano, que ella comenzó a sacar el machete. Bueno, yo tuve que pararme y le puse la mano y tiró la mano por allá. Pero logramos bajarla y que se sentara. Mire, ella me maldijo y me dijo qué cosas me iban a suceder. Bueno, yo aquí estoy, hermano. Todavía. Bendecido, hermano. Aquí estoy bendecido. Hermano, tenemos la palabra profética más segura. No tenga miedo usted, que Dios me habló, Dios me dijo, Dios, y yo traigo una palabra, tenga mucho cuidado. Dígale, Señor, perdóname, pero yo voy a oírte por medio de la palabra, no por medio de señoras ni señoras, que yo no sé cómo están viviendo con sus maridos, si están sujetas o sujetos, no sé cómo están viviendo con sus hijos, no sé qué desorden tendrán, no sé qué empleitados estarán. Yo quiero oír aquella palabra que es perfecta y que es más segura. Amén, hermanos. Así que no tenga miedo, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿de qué otra manera podemos ver a Cristo en segundo libro de Reyes? En las fallas de los reyes de Israel apuntan al rey verdadero y sin falla. ¿Sabe por qué en el reino del norte no hubo ni un rey bueno? ¿Sabe por qué? Porque eso gritaba y decía, es que no vamos a hallar en el hombre un rey bueno, un rey como lo dice la Biblia, que el que vendrá. ¿Y por qué en el reino del sur aún los 8 reyes tuvieron fallas? Porque eso anunciaba y decía, pero viene uno. Viene uno que es perfecto. Viene uno que no falla. Entonces, las fallas de los reyes de Israel apuntan al rey verdadero y sin falla que vendría. ¿Cuál era la función de los reyes, tanto de Israel como de los reyes de Judá? ¿Cuál era la función de ellos, hermanos? Ser verdaderos pastores. ¿Ser cómo, hermano? Ser verdaderos pastores del pueblo. Pero ellos fallaron. No hay un rey humano que pueda ser el pastor de Israel, un verdadero rey, excepto aquel que es verdadero hombre y verdadero Dios, Jesús. Hermanos, en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que Jesús aceptó las prerrogativas de rey. En ningún momento Jesús, cuando lo cuestionaron con argumentos si él era o no el rey, él no dijo, no, yo no soy. No. En ningún momento él no dijo eso. Porque él sabía que él era el rey. Miren lo que dice Lucas 23:2. Dice, y comenzaron, ¿a qué dice? A acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿De qué acusaban a Cristo, hermano? De ser Cristo, de ser rey.
Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué respondió Cristo, hermano? ¿Qué respondió Cristo, hermano? Tú lo dices. O sea, en el griego dice, así es como tú lo dices. Jesús es el rey del pueblo de Dios. ¿Quién es el rey del pueblo de Dios, hermano? Perfecto, justo, cuyo reino no tiene fin. La Escritura dice que Él es Rey de gloria, Rey de reyes y Señor de señores. Fíjese, hermano, que ustedes recuerdan cuando los soldados se mofaban de Cristo. ¿De qué se mofaban, hermano? ¿Cuál era la mofa? Fíjese, mire, hermano, aún las mofas, aun cuando ellos lo hacían por burlarse de él, pero aún la mofa daba testimonio de que él era rey. ¿Sabe por qué, hermano? Mire, le pusieron una corona de espina de carnaval. Le pusieron una vara, le pusieron una túnica, pero toda esa mofa, de una manera indirecta, daba testimonio de que sí, él era el rey. De que toda la mofa señalaba que era el rey. Aunque se estaban burlando de que él no era un rey. Pero aún esa mofa decía, él es el rey verdadero. Él es el verdadero rey. Hermanos, ¿de qué manera Segundo de Reyes anuncia a Cristo? ¿De qué manera? ¿De qué otra manera Segundo de Reyes anuncia a Cristo? En el templo, hermanos. El templo que construyó Salomón. ¿Se acuerdan, hermanos, que Salomón construyó un templo? ¿Se acuerdan, hermanos? Y no se podía adorar en otro lugar sino en el templo. Usted no podía hacer un altar en un lugar alto o en otro lugar alto o allá. No, eso era prohibido. En el único lugar donde se podía adorar era en el templo. ¿A dónde era el único lugar, hermano? En el templo. Miren lo que dice Primera de Reyes 9:3. Primera de Reyes 9:3. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta, ¿qué dice? Que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Dónde iban a estar los ojos de Dios, hermano? En el templo. Cualquiera que adorara en otro lugar, no, en el Antiguo Testamento no se valía. Todo el que adoraba en el Antiguo Testamento tenía que venir ¿a dónde? Porque esa era la única oración que Dios oía. Ahora, ¿qué señala eso? El templo era el único lugar de adoración. Era el único medio de adoración. Era el único medio de intercesión. Porque Dios ahí puso su nombre. No era aceptada la adoración a Dios en los lugares altos. Esto apunta a Cristo. ¿A quién apunta, hermano? A Cristo. Jesús es el verdadero templo de adoración para el pueblo de Dios. Jesús dijo que se derribaban el templo, en 3 días lo levantaría, referente a su cuerpo. ¿Y qué señal nos das? Le dijeron de que tú eres, ¿verdad? Él les dijo, en 3 días destruyo este templo y lo levanto, refiriéndose a él era el templo.
Apocalipsis dice que el templo de la nueva generación será Dios y el Cordero. Ya no habrá templo. Todos los templos apuntaban al verdadero templo. ¿Quién es el verdadero templo, hermanos? Cristo. Por eso podemos ver. Por eso, hermanos, nunca usted practique la adoración fuera de Cristo. Nunca, hermanos, permita adorar a Dios por otro mediador que no sea Jesucristo. Amén, hermanos. El católico dice primero Dios y eso es algo dentro de ellos, así se les ha enseñado. Primero Dios y la Virgen. O sea, es una blasfemia eso. Porque no hay otro mediador, dice Primera de Timoteo 2:5, entre Dios y los hombres, Jesucristo. Para ser un mediador tiene que ser Dios y hombre. Y un Dios perfecto y un hombre perfecto. Y haber muerto en la cruz para ser un mediador. Por eso, ¿verdad? Creer que este hombre, Monseñor Romero, puede ser un mediador del Salvador. Esa es una blasfemia terrible. Porque dice la Biblia, hay un solo Dios y un solo entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. O sea, Dios no es un Dios mujeriego que acepta ¿verdad? Que acepta de toda clase de dioses. A quien se le ocurra, vamos a adorar a este, vamos a aclamar a este, No. El único mediador a quien Dios ha dejado es a su Hijo como mediador. Por eso dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Verdad? Entonces, el templo, hermano, el templo en el Antiguo Testamento señalaba a la persona de Jesucristo, por medio del único que nos podemos acercar a quién, hermano, a Dios Padre, ¿verdad? Jesucristo, hombre. Estamos aprendiendo, hermanos. ¿De qué otra manera? Bueno, ahora vamos a pasar a una etapa de mi mensaje y es el mensaje de Dios para nosotros ahora. Ahora vamos a aplicar este mensaje a nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahorita, hermano? Aplicar este mensaje. Usted sabe que el segundo libro de Reyes nos muestra que Dios es fiel en ejecutar sus juicios. Entonces, ¿Dios es fiel en qué, hermano? En ejecutar sus juicios. Por no guardar el pacto, Dios fue fiel. Pero también Dios es fiel para ejecutar sus bendiciones cuando el pueblo obedece y se humilla. Dios es fiel doblemente. Primero, Dios es fiel para ejecutar sus juicios en los que no guardan el pacto. Y ya lo vimos. En los dos reinos. Se los llevó al exilio. Pero también Dios es fiel para bendecir a las personas cuando guardan su pacto y se humillan. Y aquí hay esperanza para nosotros. Hermano, tú que tienes error, tú que eres hijo de Dios, tienes errores en todas las áreas de tu vida, crianza, marido, mujer, miembro, como seas. Pero en tu corazón hay un amor hacia Dios. Hay una llama de decir, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor todos los días de nuestras vidas.
estás orando, estás intercediendo, estás derramando tu alma delante de Dios, humillándote. Amados hermanos, no es que por eso Dios te va a bendecir, pero Dios bendice la obediencia. ¿Qué bendice Dios, hermano? No perfecta, pero Dios bendice la obediencia. Así como castiga al malo, pero también dice la Biblia que Dios es galardonador de los que ¿qué? De los que le buscan, de los que esperan en su misericordia, de los que a pesar de todas las fallas que tengan, pero están con un corazón para el Señor, humildes delante de Él. Y yo quiero, hermanos, presentar un ejemplo, no para que vayamos a pecar, no, un ejemplo para que no pequemos, pero que cuando pequemos tengamos esperanza. Quiero repetir esto. Yo quiero ponerles un ejemplo a todos ustedes no para que vayamos a pecar, no, sino para que cuando pequemos tengamos esperanza en la misericordia y en la fidelidad de Dios. Fíjense que hay un rey, por cierto fue un rey de Judá, que yo quiero que llamemos la atención a este rey. Se llamaba Manasés. ¿Cómo se llamaba, hermano? Fíjese que este rey ascendió al trono cuando tenía 12 años. Y reinó aproximadamente 55 años, Manasés. Este rey llegó a ser el rey más odiado y maldecido de toda la historia de Judá. O sea, este rey hizo todo lo imaginable contra la ley de Dios. Todo lo que usted se pueda imaginar contra la ley de Dios, él lo hizo. Un autor lo llama el anti-David. ¿Cómo le llaman a Manasés? Hermano, si ese rey David decía esto, él decía otra cosa. También a este rey se le llama como el anticristo del Nuevo Testamento. O podríamos decir el anticristo del Antiguo Testamento. Esos son los apelativos que se le dan. ¿Cómo se llamaba el rey, hermano? Manasés. Y vamos a ver un poco su historia para que nos traiga esperanza cuando nosotros pequemos. Segunda de Reyes 21. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero fíjense bien cómo va la cosa. Según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal. ¿A quién levantó altares, hermano? E hizo una imagen de acera. Bueno, tal vez la coloca fuera del templo, pero mire, dice, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. ¿Qué más hizo Manasés? Versículo 4. Asimismo edificó altares fuera de la casa de Jehová. ¿Así dice, hermano? En la casa, hermano. Como que nosotros digamos, mire, vamos a traer unas imágenes aquí y ahora vamos a adorar esas imágenes. ¿Qué les parece, hermano? Vamos a pervertir el culto que por años hemos venido
Ahora ya no vamos a adorar a Dios, sino que esa imagen, usted se va a arrodillar y le va a traer ofrendas a esa imagen, limonas ahí, le va a encender una vela, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece, hermano? Manasés hizo eso. Y aquí ya no se va a predicar a Cristo, sino que se va a predicar que Baal es Dios. Vamos a unirnos con el carnaval para hacer las fiestas y todo eso vamos a hacer uno con ellos. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová y pasó a su hijo por fuego, lo quemó, hermano. ¿Qué hizo con su hijo, hermano? Lo ofreció como que era un chicharrón, como un pedazo de carne, vaya. Pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero, brujo pues. E instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Él lo hacía adrede, hermano. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido en la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado. ¿Qué más hizo este rey? Versículo 16. Fue el rey más sanguinario. ¿Fue el rey cómo? Más sanguinario. Incluso mató a profetas. Fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Al que él quería lo mataba. Además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Dice la tradición que Isaías, el profeta, lo reprendió. ¿Quién lo reprendió? Y este rey lo persiguió a Isaías. Y dice que Isaías no hay otro lugar donde esconderse y fue un árbol hueco. ¿Saben qué hizo este rey? Mandó a cerrar, a serruchar el árbol. Y ahí cayó una parte del árbol, cayó la parte de Isaías y la otra parte. Ahí, por eso es que dice la tradición que Hebreos 11:37 se refiere a eso. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Bueno, estoy describiendo quién era este hombre, hermano. ¿Qué sucedió con Manasés? Ya no lo dice Segunda de Reyes, pero Segunda de Crónicas sí. Segunda de Crónicas 33:11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés. ¿Qué le hicieron a Manasés, hermano? Lo llevaron esposado. Y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Pero mire el versículo 12 y 13. Leámoslo bien. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. ¿Qué hizo Manasés, hermano? Humillado. Pero fíjese bien cómo oró humillado. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. ¿Cómo oró él, hermano? Pero la palabra que resalta es
grandemente en la presencia de Jehová. Y habiendo orado a él, fue atendido. ¿Fue qué dice, hermano? ¿Hay esperanza, hermanos? ¿Hay alguien que haya hecho más que fue atendido? Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era ¿qué? Era Dios. Dice que Dios es como la rama, una rama de uvas. Dice que esta rama está derechita, pero cuando esta rama echa un gajo de uva, la rama dobla. Perdón, el gajo de uva dobla la rama. Dice que así es la humildad delante de Dios. Dice que Dios no puede hacer otra cosa que cuando hay un corazón que se humilla, dice que Dios se dobla y lo atiende. Como la rama de uva, que a medida el gajo, el peso de la uva, dobla y no le queda otra a la rama que doblarse. Así es, dice, el corazón manso y humilde. Dice que Dios se humilla a mirarlo. ¿Hay esperanza, verdad, hermanos? No podemos acusar a nadie aquí. Nadie puede acusarme a mí, porque solo Dios conoce mi corazón. Solo Dios conoce mi corazón. ¿Cómo está mi corazón delante de Dios? Y mientras el Señor ponga ese deseo de estar a sus pies, hermano, Dios puede hacer grandes cosas en la vida de ese perverso o de esa perversa que se humilla delante de Dios. Y ahí eso habla de esperanza. Amén, hermanos. O sea, yo estoy presentando lo más crudo, hermanos. No para que pequemos, pero por si pecamos, que sepamos que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. O sea, tú no te puedes ir condenado a tu casa. No te puedes ir condenado a este mensaje. No te puedes ir condenado. No puedes. Porque este mensaje no viene para condenar a nadie. El Señor no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y usted puede haber tenido un tremendo mal comportamiento. Y yo no lo digo para que lo tengamos. Pero cuando lo tengamos, sepan que hay esperanza. Porque Dios es muy misericordioso. Amén, hermanos. Entonces, esa es una aplicación que yo encuentro en el libro de Reyes. Porque el Evangelio da esperanza, hermanos. Imagínense que un joven de estos se les ocurra, ya no venía a la iglesia, ya no voy a ir, papá, ya no voy. Déjame, yo ya tengo 19 años, 21. Tonto, va, pero cómo se aleja de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible? Qué tontera más grande. Pero el joven se va. Y yo no lo digo para que se vaya este joven. Y allá se pervierte así, lo más vil. Pero este joven debe de saber que la misericordia de Dios está ahí. Y que no mengua, así dice. Nuevas son cada mañana. Grande es su
no mengua, permanece. Ahí está, la misericordia. Y por eso nosotros todos estamos aquí, hermano. Todos estamos aquí. Yo he estado a punto de ser matado. Sí. A punto de ser matado en mi tiempo antiguo. Soy de Morazán. Hermano, ¿por qué es que Dios no me mató en ese hoyo que echaron a 20? Ahí iban mis amigos. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios. Fue la misericordia de Dios. ¿Y quién fue el que puso ese deseo de humillarme? Fue Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y ahora estamos aquí. Pero tampoco tentémoslo. No lo tentemos. Porque dice, no tentarás al Señor. Porque, Dios es misericordioso y yo me robo a esta muchacha, dijo un muchacho una vez. Dios es misericordioso, pero nunca volvió a él. Y yo le dije, no, le digo, pero eso no se aplica ahí, le dije yo al joven. Y te la robaste. Sí, me dijo, Dios es misericordioso, me va a perdonar. Se la robó. Nunca volvió. Nunca volvió. Otros vuelven. Es mejor no tentar al Señor, hermano. Jóvenes, no tienten al Señor. Jovencitas, no lo tienten. Ustedes están en un lugar donde están escuchando la palabra. Es mejor entender a señas y no a palos. Es mejor no tentar al Señor y decir, yo en mi casa vamos a servir al Señor. Todos macheteados, ahí vamos, pero Dios, ahí va. Él está ahí, haciendo una obra en medio de nosotros. Y si no, lea la historia de los hijos de Jacob y de Jacob. ¿Quiénes eran esta gente? Esa historia le da esperanza a uno, hermano. 12 hijos, pero wow, asesinos, perversos, fornicarios, adúlteros, pero de que mataban ciudades enteras. No era que mataban ciudades enteras. ¡Qué perverso! Y el hombre ahí, mire, adorando a Dios, orando por sus hijos, creyendo lo que Dios le había prometido. Y hermano, gracias a esas promesas y a esa fe estamos acá. Hermanos, otra aplicación es que nuestra confianza debe de estar en Dios cada día. ¿Cuál es la aplicación que voy a ver ahorita, hermano? Nuestra confianza debe de estar en Dios cada día. ¿Se acuerdan en Segundo de Reyes, el primer rey que mandó a consultar ídolos? ¿Cómo se llamaba ese rey? No, en Segundo de Reyes, el primer rey que aparece en Segundo de Reyes, que mandó a consultar a sus dioses. ¿Cómo se llama? Ocosías, sí. Ocosías en su enfermedad dijo, como yo ya no creo en Dios, dijo, vamos a consultar a Baal. Vayan, dijo, y consulten a Baal, Zebú. Ya no creo en Dios, vamos a consultar a los adivinos. Y entonces, cuando los siervos del rey iban, le dijo Dios a Elías, ve y dile a Ocosías. ¿Por qué? Y le dice, mire, ¿acaso no hay Dios en Israel para que consultes a ídolos? Es la misma pregunta que Dios nos hace a cada uno de nosotros. ¿A quién nos está haciendo esa misma pregunta hoy, hermano? A nosotros. ¿Acaso no hay Dios en Israel para que consultemos a nuestros ídolos? Hermano, yo no tengo ídolos. Sí hay. Tenemos ídolos. Hermanos, ¿en quién confiamos cuando tomamos las decisiones que tomamos? ¿En base a qué decidimos? ¿Se oyó, hermano? Hermanos, incluyéndome, cuando tomamos decisiones, ¿en base a qué decidimos? ¿En quién confiamos cuando tomamos decisiones, hermanos? Es que esto me conviene. No, esto no me conviene. No, perdón. Pero si es una decisión. ¿Le damos prioridad a nuestros deseos
sentimientos antes que a lo que Dios dice en su palabra, antes que a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que más peso tiene en el momento de nuestras decisiones o en el momento de nuestras crisis, amados hermanos? ¿Nuestros deseos, nuestros sentimientos o la voluntad de Dios? En el momento de tomar decisiones, si tú sabes que no es la voluntad de Dios, si tú sabes que no es la voluntad de Dios, pero aún así la violas, tú tienes un ídolo. Y el ídolo eres tú. Tu sentimiento. Es que yo me siento bien. Es que yo así quiero. Sí, la palabra dice eso, pero hermanos, ¿que acaso no hay Dios en Israel para tomarlo en cuenta? Amén, hermanos. Los sentimientos, nuestra voluntad, nuestros deseos no son buenos dioses para confiar en ellos. Tenemos que mostrar a Dios y a este mundo que nosotros tenemos Dios en Israel. Amén, hermanos. Pero ¿y por qué vas a tomar esa decisión? Pero vas a perder. Sí, voy a perder con los hombres, pero voy a ganar para con. Pero mira, esto todos lo hacen. Si es un trámite donde todos lo hacen. Y eso ya es algo así, pues, ¿verdad? No, vea, así hagámoslo. Todos lo hacen. Y además, si no lo haces, vas a perder. Claro, es ilegal, ¿verdad? Pero todos lo hacen. ¿Se entiende, hermano? Incluyéndome yo. ¿Acaso no hay un Dios que ha establecido su palabra y las leyes del Estado, los límites de los países para no violar? ¿Acaso Dios no nos ha ubicado en este país para darnos comida o aunque sea mangos? Pero mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Así que, hermanos, nuestra confianza debe de estar en Dios cada día. Nuestra confianza debe de estar en Dios, ¿cómo, hermano? Cada día. Y otra aplicación que yo traigo acá, y es la última, hermanos, es imitando el legado de Josías. ¿Imitando qué? Hermanos, si hubo un rey malo como Manasés, pero extremadamente malo, que fue anti-David, hubo un rey llamado Josías, que no solo fue pro-David, sino superó a David. ¿Qué les parece, hermano? Josías superó a David. Hermanos, nosotros hoy, los jóvenes hoy, las gentes hoy, van tras los malos, ahí va, donde va Vicente. Hermanos, la Biblia nos presenta en Segundo de Reyes un legado que no debemos de descuidar. Mire lo que dice Segundo de Reyes 23, 24. Fíjese que este Josías se encontró con la palabra. ¿Qué le pasó a Josías, hermano? La palabra había sido olvidada. La palabra hay que leerla, hay que escucharla, pero no hay que vivirla. No. Eso de vivirla no. La palabra en aquellos días había sido olvidada. ¿Cómo había sido la palabra, hermano? Los mandamientos de Dios eran violados y todo eso. Pero este Josías se encontró con la palabra. Y cuando se encontró con la palabra dijo, wow, lo que hemos hecho es terrible, dijo. Vayan y consulten a Hulda. Y dice la Biblia que consultaron a una mujer y la mujer les trajo palabra del Señor. Y entonces le dijo,
Todo eso va a venir. Pero sobre el rey que les envió a consultar, va a venir después, por cuanto él se humilló. Y mire, hermanos, mire Segunda de Reyes 23, 24. Segunda de Reyes 23, 24, Josías hablando, mire ahí el legado. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas. Él quería cumplir las palabras de la ley, hermano. No ser un oidor. Hilcías había hallado en la casa de Jehová 25. Ponga atención, querida joven, querido adulto, pastor. No hubo otro rey antes de él, con el perdón de David, ¿verdad? No hubo otro rey antes de él que se convirtiese. Convertirse significa arrepentirse, volverse a Dios, transformarse. No hubo otro rey que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Dice la Biblia, Primera de Corintios 10:11, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. ¿Sabe? Hablando de cómo sería un Josías moderno hoy en día. ¿Cómo, hermanos, sería un Josías moderno hoy? Supóngase que haya un joven acá que diga, hermano, yo esa palabra no quiero desperdiciarla. Quiero seguir el legado de Josías. ¿Cómo sería? Sería como así, mi hermano. Como que la joven o el joven dijera, de hoy en adelante, no voy a hacer nada con la ayuda de Dios. Nada que no sea para la gloria de Dios. ¿Se oyó eso, hermano? Voy a vivir en todos los detalles pequeños y grandes para la gloria de Dios. Mi único objetivo en la vida va a ser estudio, trabajo, hogar, lo que leo, lo que veo, lo que oigo. Todo lo que yo haga, lo que emprenda y todo va a llevar una sola meta, y es que va a ser para la gloria de Dios. Y hablando en buen salvadoreño sería, de hoy en adelante, todo lo que yo haga o no haga va a llevar una frase. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo trataría Jesús a una señorita o a un señorito? ¿Cómo trataría Jesús a una anciana pobre? ¿Cómo actuaría Jesús como empleado? ¿Cómo trataría Jesús a su madre? O sea, todo se resume en qué haría Jesús. Voy a vivir mi vida de esa manera. ¿Qué haría Jesús en mi trabajo que yo desempeño? Dice Rubén. ¿Qué haría Jesús como esposo? ¿Cómo sería Él con su esposa? ¿Cómo sería Jesús como hijo, como hija?
Hermano, ¿sabe que la iglesia fue predestinada para eso? Para reflejar a Jesús. En sí la iglesia no es para venir, hermano, solamente y venir a cantar aquí. No, la iglesia es para venir a llenarnos, a armarnos de ese sentimiento y decir, quiero reflejar su gloria a este mundo lleno de tinieblas. Este mundo donde le hace falta mucho la santidad, no conoce la santidad. Hermano, yo quiero invitarles que nos pongamos en pie y supliquemos a Dios un avivamiento. Que supliquemos a Dios un avivamiento que nos lleve a confiar cada día en la misericordia perdonadora de Dios cuando hemos pecado. Un avivamiento, hermano. Cuando hay un hombre avivado, no se va a quedar, aun cuando peca, va a decir, pero hay misericordia. Un avivamiento donde nuestra confianza esté en Dios cada día y no en nuestros ídolos. Un avivamiento donde anhelemos que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y la pregunta es, ¿qué haría Jesús? Señor, gracias, muchas gracias por la palabra. Guarda mi corazón de ser un oidor olvidadizo. Ayúdame con todo mi corazón a llevar en oración esta palabra. Tú eres bueno, Señor. En medio del caos, en medio de tanta cosa, tú estás haciendo una obra preciosa y maravillosa. Por eso, Señor, a través de este coro, queremos pedirte un avivamiento de verdad, Señor, que nos haga parecernos a Jesús, en el nombre de Jesús.